Muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Esta es la primera sesión pregrabada. Eh, Vamos a empezar en esta sesión platicando sobre lo que habíamos platicado la clase anterior, como un repaso primeramente. Entonces, lo que habíamos platicado eran sobre ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas sobre la utilización del acero estructural. Y como ventajas habíamos visto, pues por ejemplo, la primera era disponibilidad en el mercado. Muy bien. También teníamos la parte de comportamiento elástico. Dijimos que también era un comportamiento dúctil. Habíamos platicado también sobre el caso de comportamiento dúctil. Habíamos dicho algo también sobre la tenacidad, sobre que nos permite absorber grandes cantidades de energía en el material antes de que se presente una falla. Luego habíamos visto lo de la durabilidad. Habíamos visto también sobre la versatilidad. Y también sobre la facilidad de construcción. ¿Okay? Sobre la facilidad de construcción. Después de todas estas ventajas, platicamos sobre los perfiles estructurales. Entramos en lo que era la parte de perfiles. ¿Sale? Aquí le voy a poner esto, también lo voy a subrayar esto. ¿Okay? Los perfiles, ya habíamos dicho que en base al ISC, basado en el manual de la ISC, teníamos perfiles, perfil W, que eran unas características más o menos así. Una viga I, tenía un peralte D, eso lo habíamos platicado última vez, y estaba designada por W, el peralte D, por el peso, ¿no? Por el peso. Y habíamos visto que, por ejemplo, un ejemplo pudiera ser un W12 por 11, 14. Un ejemplo. También tendríamos otro tipo de perfiles aparte del perfil W. También tenemos perfiles H, perfiles M, que son similares, ¿no? Similares, aquí podemos poner similares. Son perfiles H y M. ¿Okay? Luego tenemos también el caso de la canal. Okay, ya habíamos visto cuál era la designación también de la canal. Bueno, no sé si lo vimos, al final no recuerdo si lo vimos, pero bueno, aquí sería nada más ponerla. Tiene superalte D. Estaba designada como C por el peralte y por el peso, igual. Mismas designación, ¿no? Aquí pudiera ser una C 15 por 50 libras. Ok. Aparte de esos, también teníamos ángulos, también teníamos ángulos, también teníamos perfiles HSS, ¿verdad? Aquí le voy a poner, cada este lado sería ángulos, un perfil L, ¿sale? Y ese sí estaba designado con una base y un peralte, ¿no? Un peralte D, una base B y un espesor T.
¿ok? Y entonces estaba designado como L, D por B por T. ¿Ok? Entonces pusimos el ejemplo de 6 por 6 por medio. ¿Ok? Y finalmente vimos lo que sería el HSS, que no les puse, que les puse la traducción por ahí. ¿Sale? Solo section shape. ¿Sale? Y entonces podía ser circular o podía ser este, rectangular, ¿verdad? Rectangular o cuadrado. ¿Sale? Y tenía una designación similar, o sea, es decir, aquí tenía una base B, una base, un peralte D, aquí tendría un diámetro D, un ancho T, un ancho T, ¿okay? Y entonces este era designado, entonces estaba designado como si fuera un, por ejemplo era un HSS D por B por T. Y de este lado pues era un HSS D por T, nada más. ¿Okay? Podías ponerle también el caso del que fuera circular, ¿no? Nada más para indicar que fuera circular. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos perfiles tienen diferentes capacidades. Esto es lo que voy a retomar a partir de aquí. Entonces, si me da un segundo, voy a abrir la especificación y ahorita regreso. Entonces, continuando, entonces aquí tenemos esta tabla que viene en el capítulo, en el capítulo A, más bien dicho, en los comentarios del capítulo A de la especificación. ¿Sale? Viene en la página 317. En ella puede encontrar el tipo de acero que se utiliza para perfiles HSS. Entonces aquí le voy a anotar, pues, tendríamos el ACTM A500, ¿sale? Para el caso del circular y el rectangular, aquí los tiene, pero tenemos grado B y grado C, ¿sale? Entonces déjenme anotarlos aquí para ponerle esto, o sea, aprovechando. Aquí tendríamos, por ejemplo, en el caso del perfil W, ¿sale? El acero es un acero ASTM, ¿sale? A992, ¿sale? Con un FY de 50 KSI y un FU de 65 KSI, ¿sale? O sea, recuerden que son el KSI, si quiere, como quiera vamos a verlo, pero un KSI representa a 1000 kilolibras, perdón, bueno, serían una sería kilolibras sobre pulgada cuadrada, ¿vale? Entonces serían 1000 PSI, o sea, sería lo mismo de 1000 PSI, 1000 PSI, ¿ok? Entonces ese sería en el caso de este cero. En el caso del perfil C también tenemos A992, ¿sale? Con la misma designación, aquí se le voy a poner ASTM 992. En el caso del perfil de ángulos tenemos un ASTM A36, y va a tener un FY, pues ya lo sabe, de 36 KSI, ¿sale? Y un esfuerzo a ruptura de 58 KSI. Y en el caso del HSS, en el caso del circular sería un ASTM 500, A500, ¿sale? Pero tenemos dos grados, aquí vamos a tener grado B, ¿sale? Y también tenemos grado C. Como decía, esta tablita nos permite tener la capacidad. Entonces, en el caso del grado B tenemos 42 para el circular,
42, un FY, de 42 KSI, ¿sale? Y un esfuerzo de ruptura de 58. Entonces, te decía que es... Te comentaba que es un un FU de 58 KS. ¿Okay? En el caso del grado, el grado C es 46,62. Aquí tendría 46,62. ¿Okay? Eso sería para el caso del HSS redondo. Para el caso del HSS rectangular también serían ASTM A500, ¿sale? Pero es un grado, también tiene grado B y grado C, ¿sale? El más usado es el grado B, ¿okay? Y ese va a tener una capacidad de 46 y 58 y 50 y 62. 46 KSI. Influencia, ¿verdad? Este sería FY, ¿sale? Con un FU de 58. ¿Okay? Y en el caso del grado C dijimos que era 50,62. ¿Listo? Entonces hasta ahí llegaríamos con la parte del recordatorio de la sesión anterior. ¿Sale? Lo que vamos a hacer ahora sería resumir las fases de diseño. Bueno, antes de eso vamos a ver la calidad del acero estructural. ¿Sale? Entonces, antes de eso, como le decía, vamos a ver la parte del acero estructural. Entonces, acero estructural. ¿Okay? Entonces, usted ya debe de saber, en el caso del acero estructural, tenemos que está compuesto por dos puntos y entonces tiene varias, pues es una aleación, ¿no? Entonces tenemos entre hierro, alrededor del 96 al 99%, sale el carbono, sale el resto también sería en base al manganeso, sale, tenemos también azufre, ¿okay? Silicio y otros químicos. ¿Okay? Este de aquí, usted ya lo debe de tener bien distinguido. Este de aquí es el que le da la resistencia. ¿Sale? Le da más resistencia el carbono, le da mayor resistencia, pero a la vez lo vuelve más frágil. Entonces un acero con alto contenido de carbono, ¿sale? Lo que hace es de que hace al acero más frágil. Por ejemplo, aquí vamos a tener una menos dúctil, ¿no? En general. Entonces déjenme poner aquí una gráfica esfuerzo de formación para que vea a qué me refiero con menos ductilidad. Aquí tendríamos gráfica esfuerzo de formación, ¿okay? Y entonces, si tuviéramos un acero convencional, como un acero A36, pues generalmente lo que usted ve es algo así, ¿verdad? La gráfica, y luego viene esta ductilidad, bueno, como que pudiéramos decir elástico perfectamente plástico, ¿verdad? Esta fluencia, ¿sale? Y luego venimos viendo como un endurecimiento, ¿no? Más o menos así se vería una gráfica de acero estructural. Este pudiera ser un acero A36. ¿Ok?
Pero también pudiéramos tener, por ejemplo, un acero A992, ¿sale? Donde vendríamos teniendo más o menos este comportamiento, ¿sale? Y a partir de aquí hace esto, ¿sale? Pero rompe mucho antes, ¿sale? Entonces no se extiende tanta, no tiene tanta deformación, ¿sale? De tal manera que no tiene tanta ductilidad como otro, ¿no? Este de aquí, como le decía, este viene siendo un acero A992 con un FY de 50. ¿Sale? Este vendría siendo el valor de 50, este de aquí vendría siendo el valor de 36 en el caso del acero A36. ¿Sale? Y por acá pues tendría la ruptura, ¿no? En el caso de esto serían las rupturas. Muy bien, entonces eso es lo que se refiere, ¿verdad? Esta pérdida de deformación, déjeme si quiere le pongo aquí pues con un color rojo, ¿sale? Esta pérdida de deformación antes de la ruptura, eso es a lo que nos referimos con menos ductilidad, ¿sale? ¿Ok? Entonces, el gran contenido de carbono nos hace un acero más dúctil. Entonces, perdón, menos dúctil, pero más resistente. Muy bien. Entonces, este sería más o menos el comportamiento del acero estructural, el que vamos a nosotros utilizar, ¿verdad? En el caso del acero A500, tendría más o menos el comportamiento de la A992, ¿sale? Pero teniendo una afluencia menor. Entonces, yo creo que con eso es más que suficiente. Aquí dice, te voy a leer algunas otras cosas. Dice, las propiedades del acero pueden mejorarse si agregamos elementos como níquel, silicio, cobre y fósforo. ¿Ok? Entonces, esos se conocen como aceros de aleación. Déjeme si quiere ponerle a lo mejor un poquito de eso. Y, por ejemplo, si usted agrega níquel, obtiene un acero, si mal no recuerdo, obtiene un acero que es, se me olvidó el nombre, es inoxidable, vendría siendo un acero inoxidable. Entonces, otros materiales o otros químicos, ¿no? Que pueden mejorar el acero. Son dos puntos y como le decía, puede ser níquel, puede ser silicio, sale cobre, sale fósforo, entre otros. Y en el caso, como le decía, particularmente para el níquel, sale el acero más níquel le da un acero inoxidable. ¿Sale? ¿En dónde necesitamos estructuralmente hablando, verdad? Digo, aparte de los cuchillos, estructuralmente hablando, necesitamos un acero inoxidable, por ejemplo, en los apoyos de los puentes, donde usted tiene gran cantidad de humedad, ¿verdad? Ahí se concentra, por ahí baja el agua, ¿verdad? En su puente, y entonces ahí se acumula mucha humedad, de tal manera que requiere que ese acero sea resistente a esa humedad. Y entonces esos apoyos generalmente se utilizan de acero inoxidable. Entonces, vamos entonces a continuar ya con esto. Yo creo que ya con esto del material es más que suficiente. No nos metamos tanto. Lo que me interesa a mí más que nada es, pues más o menos a darle a entender qué es esta pérdida de ductilidad que estamos hablando sobre este concepto. A lo mejor aquí no se lo achuré, pero bueno, aquí valdría la pena ver que esto es menos ductilidad. Okay. Y luego le digo, vamos entonces ahora sí a las etapas del acero estructural.
Sale que estas también las va a investigar. Yo aquí le voy a poner algunos de los procedimientos que tenemos que hacer. Que serían etapas del diseño estructural. Etapas del diseño estructural. ¿Okay? Entonces, lo primero, como le decía el día de ayer, es tener estudios preliminares. Sin estos estudios no pudiéramos hacer un diseño estructural. ¿Sale? Estos estudios preliminares pudieran ser, por ejemplo, un proyecto arquitectónico, ¿okay? En el caso de un puente, pues esto sería, por ejemplo, cuando es un edificio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un puente, pues necesitaríamos un proyecto de rasante. Necesitamos, además de todo esto, necesitamos mecánica de suelos. ¿Sale? Posteriormente tenemos también, aparte de la mecánica de suelos, necesitamos estudios hidráulicos, hidrológicos. Estudios hidráulicos, hidrológicos. También necesitamos estudios topográficos, entre otros, ¿no? O sea, puede haber muchísimos estudios más, ¿no? Pero todos estos son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estudio de mecánica de suelos nos ayuda a checar cuál sería el tipo de cimentación, ¿no? Y entonces, si por ejemplo el estudio hidráulico hidrológico junto con el de mecánica de suelos, pues por ejemplo en el caso de un puente nos dice el nivel de desplante que debemos de poner, ¿verdad? Porque acuérdese que existe algo que se llama socavación, ¿sale? Y entonces si nos desplantamos en un estrato que es socavable, ¿sale? El puente pudiera colapsar. Vamos a, sí, déjeme por ejemplo ponerle aquí una figurita, ¿sale? Entonces este es el terreno, por ejemplo, el terreno natural, ¿sale? Esta de aquí es mi cimentación, por ejemplo, aquí aparece, se vendría siendo la cimentación, aquí a lo mejor me desplanto aquí, me está pidiendo zapatas por alguna razón, ¿sale? Me pide zapatas, esa es la cimentación, pero resulta que después de hacer el estudio hidráulico hidrológico, resulta que esta es la zona donde yo debí de haberme desplantado porque toda esta parte es socavable, ¿sale? Cuando venga una avenida máxima, todo este material se va a ir y entonces junto con todo este material se va a ir mi cimentación. Entonces lo correcto es no desplantarse en esa zona, ¿sale? No desplantarse en esa zona, aunque mi estudio de mecánica de suelo que me diga que ya tengo una zona, una resistencia adecuada a esa profundidad, lo correcto sería es irse más profundo, más profundo, ¿sale? ¿Qué tanto más profundo? Pues pudiera ser, no sé, 50 centímetros por debajo del nivel de socavaciones hasta 1 metro, ¿verdad? Del nivel de socavaciones. Este, entonces es importante tener esos estudios porque sin ellos yo no puedo decidir. En el caso del proyecto arquitectónico, pues yo tengo, por ejemplo, algunos espacios. ¿Sale? Déjeme ponerle, en el caso, esto sería para desplante, estudios hidráulicos hidrológicos. Déjeme ponerle aquí. Hidro más mecánica de suelo o geotecnia, ¿no? ¿Qué es lo que me dan? Esto de aquí, ¿no? Este sería nivel de socavación.
¿Ok? Esto sería, le digo, es un ejemplo. En el caso del arquitectónico, por ejemplo, en el caso del arquitectónico, pues yo tengo, este, no sé, puede ser un edificio, puede ser una estructura cualquiera, ¿verdad? Pero yo tengo mi planta arquitectónica, ¿sale? Aquí tengo algunos muros, por decir algo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Más o menos. Y entonces, por ejemplo, yo voy a decidir, en este caso, pues, por ejemplo, colocar columnas aquí, o sea, yo necesito definir, ¿verdad? Dónde van las columnas, ¿sale? Dónde van a ir las vigas, voy a hacer las vigas, ¿sale? Yo voy a poner aquí también que voy a tener otra columna, aquí otra, de este lado otra viga, por ejemplo, así, más o menos así. Y de este lado, pues vamos a suponer que aquí yo tengo, es ¿cómo se llama? Este, un muro de contención, porque estoy en un sótano, por ejemplo, esto es un muro, ¿sale? Que también me va a ayudar para colocar el muro. Si suponemos que estamos en el muro y además esto me ayudaría, por ejemplo, a tener el arquitectónico más topografía, porque a lo mejor mi terreno, ¿verdad? Donde yo le estoy diciendo, mi terreno viene más o menos así, ¿verdad? ¿Sale? Y entonces el muro que yo le estoy pintando aquí, pues vendría siendo este de aquí. O sea, para eso necesitamos tener todos estos estudios. Sin estos estudios no podemos definir una estructuración. ¿Sale? A lo mejor lo que le estoy pintando, este, con esas columnas y todo eso que le estoy poniendo, aquí sería esta zona, vendría siendo la columna del medio, ¿sale? Vendría siendo la otra columna y aquí vendría el eje. Aquí vendrían las traves estas que estoy poniendo. ¿Sale? Y entonces toda esta zona, ¿sale? Si no tengo yo el estudio topográfico, pues no sé dónde voy a cortar. ¿Sale? Todo esto va a ser un corte, ¿no? ¿Me explico? Entonces, para eso necesito yo también, aparte del arquitectónico, necesito también el estudio topográfico. Para eso me van a servir, porque sin ellos no puedo yo decidir cómo estructurar correctamente. Dónde van muros de condiciones, dónde van vigas, etcétera, ¿no? Como van las losas aquí, pues las losas vendrían en esta dirección, ¿no? Por ejemplo. ¿Sale? A lo mejor pueden ser losas en una sola dirección, ¿sale? A lo mejor en esta otra zona, pues yo necesito colocar vigas, por ejemplo, también aquí, ¿sale? Y entonces ya las losas ya no son en una sola dirección, sino son en dos direcciones, ¿sale? Entonces son losas en dos direcciones, ese sentido de carga, ¿verdad? Las dos direcciones, losas en dos direcciones, ¿sale? Pero para esto, le digo, necesitamos tener definido este proyecto arquitectónico, topografía, estudio de mecánica de suelos, hidrológicos, todo lo necesario, ¿no? Una vez que tengamos estos estudios bien definidos, ¿sale? Como le digo, vendría siendo, como le decía, esto viene siendo la etapa 1. Sin estos proyectos, acuérdense, el estructural es lo último, pero es el que tiene prioridad, ¿verdad? O sea, si van a pasar una tubería o alguna cosa en el edificio, ¿sale? Pues obviamente usted tiene que respetar las vigas que pasen por ahí antes de pasar una tubería por la viga, ¿no? Entonces, aunque somos la última etapa generalmente que trabajamos en proyectos, ¿sale? Porque necesitamos, le digo, todos estos proyectos anteriores, aunque somos los últimos, tenemos, le digo, cierta manera prioridad, ¿no? Bueno, entonces esa sería la etapa 1. En el caso de la etapa 2 es el planteamiento de la estructuración, lo que acabamos de ver ahorita. ¿Okay?
cómo, en base a estos estudios, cómo vamos a hacer el planteamiento de vigas, traves, losses, todo lo demás, ¿no? En una etapa 3 hacemos un prediseño, ¿sale? Realmente esta etapa, ¿sale? Si usted me, o sea, si yo le pudiera decir, esta etapa es la más difícil, la etapa 2, ¿vale? Porque esta requiere experiencia, requiere experiencia. ¿Sale? En el caso del diseño, pues digo, generalmente el procedimiento de diseño pues es seguir fórmulas y seguir todo esto, ¿no? Entonces, el planteamiento de la estructuración requiere experiencia y requiere conocimiento del comportamiento estructural y conocimiento del comportamiento estructural. ¿A qué me refiero con comportamiento estructural? Pues cómo trabaja una viga, cómo trabaja una columna, en el caso de concreto, cómo trabaja la columna o la viga en el caso del acero, ¿sale? Y en base a eso yo planteo mis elementos estructurales. Una vez que resuelva yo cómo está el sistema estructural, entonces ahora sí puedo hacer, en base a mi experiencia, sale un predimensionamiento. Este predimensionamiento puede ser muy exacto o no, ¿sale? Porque le digo, a final de cuentas, esta estructuración, ¿sale? Es la que gobierna esta etapa 2, ¿sale? El predimensionamiento, ¿sale? Es en base a la experiencia que yo pudiera tener en proyectos previos, ¿verdad? Pues digo, bueno, pues para claros de 10 metros, yo sé que a lo mejor una viga una W 16 por algo es suficiente, ¿no? O una viga W18 por algo es suficiente. En el caso de una columna, un HSS de, no sé, 10 pulgadas es suficiente. Es en base a este dimensionamiento. Pero esto no hay que preocuparnos tanto, ¿sale? Esto es, como le digo, es una etapa que en base a la experiencia que vayamos a ir agarrando, vamos a ir haciendo una mejora en este predimensionamiento. Si no, no pasa nada. A final de cuentas, vamos a hacer una iteración. Aquí, si quiere, déjeme ponerle aquí. Una vez que tengamos esto, luego después evaluamos cargas. ¿Sale? Porque si no tenemos este predimensionamiento, no podemos evaluar cargas. Entonces, ¿sale? Y entonces necesitamos carga muerta, viva, ¿sale? Sismo, etcétera, ¿no? Si estamos en una región sísmica, viento, dado caso que aplique. ¿Ok? Entonces, entre otras, puede ser nieve, presiones, por el caso de aquí tenemos el muro de contención, presiones de suelo. ¿Sale? Este de aquí, en el caso, como le decía, el procedimiento, la etapa más difícil sería el planteamiento estructural. Una vez que lo resuelva, sería este predimensionamiento, pero esta otra, la etapa 4, es también crítica. ¿Sale? Esta de aquí es otra etapa crítica. ¿Vale? Es importante, ¿por qué? Porque el 90% de los errores en ingeniería estructural se deben a una mala evaluación de cargas. ¿Sale? Entonces, no nada más es el planteamiento estructural, sino también cómo voy a evaluar las cargas, ¿verdad? En base a qué reglamento lo voy a hacer, en base al predimensionamiento que estoy haciendo, ¿verdad? Pero sobre todo, que no me falte ninguna de estas cargas, ¿verdad? A lo mejor lo puedo diseñar todo muy bien, pero se me olvidó la presión de suelo, ¿no? Pues entonces ahí estoy mal, ¿no? Entonces, una vez que tenga yo esta etapa 4, ¿sale? Aquí tendríamos que tener etapa 5.
que es el análisis estructural. ¿Sale? Y finalmente, usted aquí determina todos los diagramas, ¿verdad? Diagramas de momentos, diagramas de cortante, diagramas de cortante de sus elementos. Y una vez que tenga estos elementos o estos diagramas, estas acciones mecánicas, la etapa 6 tiene que ver con el diseño. Esta de aquí es la que estamos nosotros, el diseño del caso de estructura de cero. ¿Sale? Una vez que tengamos el diseño, ¿sale? Si las dimensiones no coinciden con el predimensionamiento, ¿sale? Entonces esto de aquí viene y se regresa, define un redimensionamiento, que ya no sería predimensionamiento, hace un redimensionamiento, ¿sale? Evalúa nuevamente cargas, hace el análisis estructural y vuelve a diseñar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario hasta que le dé un resultado donde la diferencia entre las secciones propuestas y el diseño sean casi similares. ¿Okay? Eso es propiamente el procedimiento de diseño. Procedimiento de diseño de cualquier estructura en general, ¿no? ¿Sale? Una vez que ya tenga bien hechecito el diseño, ¿sale? Entonces ahora sí viene la etapa final, que sería etapa 7, ¿sale? Elaboración de planos constructivos. ¿Sale? Porque yo no construyo con una memoria de cálculo, yo necesito planos, ¿sale? Entonces, esto, digamos que aunque esté todo esto oculto, ¿verdad? Dentro, generalmente lo que nos piden, ¿verdad? Es la memoria de cálculos para el permiso y los planos constructivos para sacar el permiso de construcción, ¿no? Entonces, pero esto último, este resultado lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso de lo que habíamos hablado, ¿verdad? De conocer estos estudios preliminares, de hacer un planteamiento estructural, de hacer un predimensionamiento, de evaluar cargas, un análisis estructural, un diseño y luego un redimensionamiento en caso de ser necesario y volver a hacer las etapas 3, 4, 5 y 6 hasta poder llegar al resultado final. Ok, bueno, espero que esto le haya quedado claro. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a ver serían códigos de diseño. Códigos de diseño, o más bien dicho, métodos de diseño, ¿no? Métodos de diseño. ¿Okay? Que es lo que nos compete de esta etapa 6. ¿Okay? El método de diseño, tenemos en general dos tipos de métodos, o dos, esto se conoce también como filosofías. Filosofías de diseño. Entonces, en general tenemos, como les decía, dos. Tenemos LRFD. Déjame cambiarle a negro. LRFD, que es Low Resistance Factor Design, o sea, diseño bajo factores de carga y resistencia, y el otro que sería el ASD, que sería a la strength, ya no es stress, es strength. Siempre se me olvida cómo escribir strength. A ver si no me equivoqué, si no ahí me lo corrige. Strength Design. Ok. Estos tienen dos vertientes. La primera es el factor de seguridad. Aquí se lo voy a poner. Por ejemplo, sería factorizar. O sea, por ejemplo, en el caso de LRFD,
¿Sale? ¿De qué trata? Es factorizar cargas, y resistencia. ¿Okay? Factorizar cargas y resistencia. ¿Sale? ¿Cómo? La combinación más famosa, ¿sale? Por ejemplo, sería la que más usamos sería 1.2 de D más 1.6 de L, donde, D pues ya sabe que es muerta y L ya sabe que es viva. ¿Okay? Y entonces lo que estamos haciendo sería calcular una fuerza, una carga última, ¿de acuerdo? Es una U, ¿de acuerdo? Posteriormente también tenemos el factor de resistencia, ¿sale? Esto sería para cargas. Y para resistencia tenemos lo que conocemos como phi, ¿sale? Por ejemplo, 0.9 para afluencia, para flexión, para compresión. En el caso de lo que estábamos ahorita platicando, ¿no? De acero, ¿no? Esto es acero. ¿Sale? Pudiéramos tener phi igual a 0.75 para el caso de cortantes. ¿Sale? Para ruptura y otros, ¿no? O sea, más. Pero bueno, el caso es de que tienen un factor de seguridad. Siempre seguimos teniendo un factor de seguridad. Factor de seguridad, esto sería factor de seguridad. ¿Sale? Que generalmente se escribe con la letra omega. ¿Sale? En el caso de ASD se escribe con la letra omega, ¿no? Entonces, este factor de seguridad estaría compuesto por lo siguiente. Sería aquella, digo, de manera muy burda, ¿de acuerdo? O sea, no es la manera más exacta, ahorita como quiera le voy a explicar de dónde viene esto y por qué. ¿Sale? Lo que trabajaríamos si se valiera, si se vale, si consideramos que D y L son iguales, ¿verdad? Que no necesariamente es el caso, pero es una consideración que estamos haciendo. Entonces, esta ecuación, ¿qué le quedaría? Le quedaría le quedaría así como está, le quedaría 1.2 más 1.6, ¿sale? Por D, eso vendría siendo la combinación. Esto le quedaría a 2.8, ¿ok? Y entonces en promedio sale el factor de carga, en promedio, el factor de carga en promedio sale, pues sería 1.4, ¿no? Le voy a poner FC, aunque no es exactamente, sería 1.4, ¿no? O sea, es el promedio entre los dos. Entonces, el factor de seguridad de este omega estaría dado por ese factor de carga promediado entre el factor phi, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 1.40 entre 0.9, pues lo que dé, ¿no? O sea, aquí ya no me interesa saber cuánto es. O si quiere lo calculamos, a ver, nomás para tener una idea así rápida. Pues le decía es 1.4 entre 0.9, ¿no? Sale 1.55. 1.55 aproximadamente. 56 podemos cerrar. ¿Ok? Eso vendría siendo cómo está conformado el factor de seguridad en el caso de LRFD. En el caso de ASD, ¿cómo lo puse? En el caso de ASD, el factor de seguridad se aplica directamente a la resistencia, únicamente a la resistencia.
Es decir, por ejemplo, para cargas, usted no aplica ningún factor, ¿sale? Entonces aquí diseñamos muerta más viva, ¿verdad? Esta sería mi combinación de diseño, ¿ok? Pero, por ejemplo, el factor de seguridad para resistencia, ¿sale? Es, por ejemplo, sería omega igual a 1.67 en el caso de los que le puse aquí arriba, que sería fluencia, flexión, compresión y otros. Y acá omega vendría siendo 2, ¿sale? En el caso de, de ruptura, el caso de ruptura o en el caso de corte u otro, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí el factor de seguridad es directamente 1.67. Este ya es así tal cual. ¿Sale? Ese sería mi factor de resistencia. Nótese que, por ejemplo, para el caso de ASD, perdón, de LRFD, el factor de seguridad era de 1.56. ¿Okay? Mientras que para ASD tenemos 1.67. Entonces, el factor generalmente omega para ASD es mayor que el omega para LRFD, ¿sale? Por lo tanto, si tenemos un factor de seguridad mayor, quiere decir que ASD, ¿sale? Obtiene secciones más conservadoras o robustas, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso pudiéramos decirlo como conclusión. En general, eso vendría siendo, ¿no? Ahora, ¿en qué se basan estos métodos? ¿Vale? Un segundito. Entonces, como le decía, ¿en qué se fundamentan estos métodos? Se fundamentan, el LRFD se basa en probabilidades de ocurrencia. ¿Cómo determinamos este 1.2, este 1.6? En base a una probabilidad de falla que yo defina, ¿sale? Esto es basado en probabilidad de falla. ¿Sale? Una probabilidad de falla. Siempre diseñamos en base a probabilidad de falla, ¿sale? El factor de seguridad va a depender de la probabilidad de falla que yo considere que es correcta. Por ejemplo, si yo considero, a ver, dame un segundito. Sí, como le decía, si yo considero, por ejemplo, una probabilidad de falla del 2%, si mi estructura yo la asumo que la probabilidad de falla, déjame a lo mejor lo pongo aquí. Déjame irme más abajo. ¿Sale? Entonces, si asumimos que la probabilidad de falla ¿sale? La probabilidad de falla es del 2%, yo la quiero del 2%, es decir, aquí había un periodo posible retorno de 50 años, ¿sale? Yo tendría una probabilidad de falla del 2%. Si quiero tener una probabilidad de falla del 1%, ¿sale? Yo tendría un periodo de retorno de 100 años, ¿sale? Y entonces esto va a hacer que mi factor de seguridad, ¿sale? Este sería, aquí voy a determinar 1 omega a 2%, ¿sale? Acá de este lado yo voy a determinar 1 omega a 1%, y es seguro que el omega del 1%, ¿vale? Va a ser mayor que el omega del 2%, factor de seguridad, ¿no? Por el hecho de que yo quiero que mi estructura sea más robusta, necesito un factor de seguridad mayor, ¿sale? Entonces, por ende, mi probabilidad de falla tiene que ser menor. ¿Ok? Entonces, estas probabilidades de falla están definidas en base a unas curvas de frecuencias, ¿sale? Más o menos así.
que ya lo hemos explicado por ahí en otras clases. Entonces tenemos frecuencia bajo una distribución de Gauss, ¿verdad? Asumiendo que esta es que las cargas y las resistencias se comporten en base a una distribución gaussiana, que es posible. Ahorita le voy a decir de dónde vienen y cómo se calculan, ¿no? ¿Sale? Este de aquí va a ser resistencia, que le voy a llamar resistencia. Este de aquí sería acción o carga, ¿verdad? Lo que sea. ¿Vale? Y la intersección de estas dos curvas, ¿sale? Vendría siendo esta área bajo la curva, vendría siendo lo que conocemos como probabilidad de falla. Probabilidad de falla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta área bajo la curva, en el caso de generalmente la mayoría de las estructuras, que no sean, por ejemplo, plantas nucleares, otra cosa, sino estructuras que son convencionales, ¿sale? Estamos pensando en probabilidades del 2%. Esa área bajo la curva sería alrededor del 2%. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde viene o cómo sabemos que tiene una capacidad, por ejemplo, la resistencia, que se comporta de una forma, una resistencia aquí tendría, esta sería una resistencia promedio, ¿verdad? Resistencia promedio, acá de este lado tendría una capacidad promedio. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que se comportan con una resistencia media y una distribución normal? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a hablar del caso de un concreto reforzado. ¿Sale? ¿Sale? En el caso de una sección de concreto reforzado, que es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil de decir. Usted tiene una viga, ¿vale? Una viga, y este concreto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sale? A lo mejor tiene una resistencia promedio, F'C promedio, de 250, por decir algo, ¿no? ¿Sale? Pero mi concreto puede ir tan alto como, por ejemplo, esa es la resistencia promedio, pudiera ir hasta, por ejemplo, 280 y tan bajo como 230, por ejemplo. No sé, estoy ideando, ¿no? Estoy imaginando. Entonces, este vendría siendo mi F'C mínima, ¿sale? Este vendría siendo mi F'C máxima, ¿sale? Entonces, como la resistencia varía dependiendo de qué, ¿cómo se llama? Pues que también estaba mezclado el concreto y todo eso, entonces la resistencia de esta viga, del F'C, pues va a cambiar, y entonces si cambia, también va a cambiar la capacidad. Acuérdese que obedecen, en el caso de los que han visto ya concreto reforzado, usted tiene una área de compresiones, que se llama A, ¿sale? Y esa depende de, bueno, aquí se lo voy a poner, que sería un par de fuerzas, ¿verdad? Que sería 0.85 F'C por A por B, ¿verdad? Y es igual a, ¿qué? A SFY. Es un par de fuerzas. O sea, la fuerza de tensión es igual a la fuerza de compresión. ¿Sale? Entonces, propiamente, ¿sale? Si el F'C se comporta como una variable aleatoria, ¿sale? Entonces, este lado de la ecuación, si esta es una variable aleatoria, este lado de la ecuación completa también va a ser una variable aleatoria. Si Fy, ¿verdad? Porque la resistencia del acero de refuerzo también varía, ¿verdad? A lo mejor son 4200, esa es la resistencia promedio, pero no necesariamente, pudiera ser 4220, 4250, 4130, por decir algo, ¿no? Entonces, también es una variable aleatoria, ¿sale? Las dimensiones, la viga a lo mejor tiene un ancho B, ¿sale? Un ancho B, que originalmente a lo mejor valía, no sé, por decir 20 centímetros, ¿sale? A lo mejor no le hicieron de 20, a lo mejor le hicieron de 21, a lo mejor le hicieron de 22, a lo mejor le hicieron de 19. Entonces, esta también es una variable aleatoria, ¿sale? Y entonces, por lo tanto, bajo todas esas variables aleatorias que tenemos, pues la resistencia de la viga, ¿sale? Que depende de esta ecuación, que tenemos aquí, junto con otra que viene siendo momento igual a, pues a ver si me acuerdo,
A ver si me acuerdo, creo que era... No. Ay. Bueno, le voy a poner el área de cero. El área de cero es igual al momento último entre phi f y por d menos a entre 2, ¿no? ¿Vale? Y entonces esta a que usted está calculando aquí es esta de aquí, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, estas ecuaciones, estando acopladas y que dependen de variables aleatorias como f y, como b, como el peralte d también, ¿verdad? Porque a lo mejor no le quedó bien precisamente la varilla, ¿sale? Entonces el peralte d, el as, todas estas son variables que dependen, ¿verdad? Que van variando, ¿sale? Entonces esto hace que la resistencia, el momento nominal, varíe, el momento resistente varíe. Y entonces nos da este tipo de curvas, ¿no? Este tipo de curvas que puede ser una resistencia muy baja, ¿verdad? Donde nos tocó la mala suerte que tenemos mal concreto, sale que la viga quedó más chica, que el FY también es menor, que el peralte D fue menor también. Entonces todo esto hace que tengamos una caída del lado de la baja resistencia, ¿no? En el caso de las cargas, pues también las cargas, como puede haber la probabilidad este, de que esté completamente, por ejemplo, un auditorio o un cine completamente lleno, puede haber la probabilidad de que no esté completamente lleno, ¿verdad? Que a lo mejor está lleno a la mitad o lo que sea. Pero si tiene un sobrecupo, ¿sale? Entonces quiere decir que estamos del lado de las cargas de las acciones máximas. Y entonces cuando se conjunta este efecto de capacidad baja con carga muy alta, ¿sale? Viene lo que se define como probabilidad de falla. ¿Okay? Y entonces nos arrojan unas ciertas ecuaciones, ¿sale? Que ahorita se las voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces, este problema, ¿sale? Este problema se resuelve con las siguientes expresiones o con la siguiente expresión, ¿sale? Donde nos dice que la sumatoria de lambda i por ki de i igual a 1 hasta n tiene que ser menor que phi resistencia nominal, ¿sale? Aquí le voy a poner donde Rn es la resistencia nominal, ¿sale? Phi viene siendo el factor de resistencia, ¿sale? Lambda I viene siendo el factor de carga, ¿sale? El factor de carga de la carga iésima, y QI pues viene siendo la carga iésima, ¿no? Ok, iésima. Ok, entonces eso vendría siendo la definición de esta ecuación. Lo que nos dice es, aquí me faltó un igual, un no igual, ¿sale? Entonces, lo que nos dice es de que para cualquier caso de carga, ¿sale? Que para cualquier caso de carga que yo tengo que tener una capacidad superior, ¿sale? Este va a ser mi resistencia nominal. Y entonces en ningún punto debe de tocarse, ¿no? Esta resistencia nominal con Q, las QIs no deben de tocar a la resistencia nominal, ¿sale? Eso vendría siendo esta expresión. Pero, por supuesto que ese viene siendo la resistencia nominal, todavía yo le voy a bajar más, multiplicando por un factor phi, ¿sale? Y entonces el chiste es de que que no se toquen, o al menos que si se toquen, no se sobrepasen. Eso es lo que representa esta ecuación de aquí. Esta ecuación. ¿Okay? Entonces, a lo mejor se ve muy complicado, pero no lo es. Por ejemplo, pudiéramos tener, déjame poner un ejemplo aquí. Nada más para calcular. Vamos a suponer que usted tiene una viga de acero,
¿sale? Y después de analizar bajo la especificación, usted obtiene que su momento nominal es igual a 60 toneladas metro, ¿no? Y tenemos un factor de influencia, ¿sale? Un factor de influencia de 0.9, o sea, aquí phi es de 0.9, ¿sale? Entonces, phi momento nominal, que es ya la resistencia nominal, o sea, este momento nominal sería lo que identificamos como Rn, pues va a ser 0.9 por 60, ¿no? Y pues va a dar 54 toneladas metro, ¿sale? Voy a suponer que yo tengo tres acciones calculadas en base a momentos también, ¿sale? Pues no puedo comparar cargas con momentos y momentos con cargas, tendría que tener acciones en base a momento, es decir, haciendo análisis estructural, ¿verdad? Para diferentes casos de carga muerta, otro caso para carga viva y otro caso para carga de viento, por ejemplo, ¿verdad? La carga de viento, ¿sale? Entonces, yo tengo que el momento por la carga muerta pues es de 15 toneladas metro, ¿okay? Y el momento de la carga viva, ¿sale? Es de 20 toneladas metro, ¿sale? Y resulta que la fuerza de viento me genera un momento de succión, ¿sale? Es decir, la carga aquí, estas serían cargas que van hacia abajo. Entonces es un ejemplo nada más. No se preocupe de dónde salieron y cómo salieron. Eso vamos a llegar a cómo evaluarlo, ¿sale? Pero estos van para abajo y estos de este lado pues van en succión, como les decía, van para arriba. Y entonces pues yo le pongo que el del viento sería menos 10, ¿verdad? Tonelada metro. Entonces yo voy a tener varias combinaciones que tendría que aplicar estas ecuaciones. La primera ecuación, aquí tendría varias combinaciones. Déjame ponerlo aquí, estoy viendo con la B de la combinación. Entonces, varias combinaciones. Ahorita le voy a poner esas combinaciones, pero por lo pronto le voy a tomar así. ¿Sale? Pues varias combinaciones. La primera pudiera ser la básica, que sería 1.2 de D más 1.6 de L. ¿Sale? La segunda sería 1.2 de D más 1.0 de L más 1.0 del viento. ¿Sale? Y la tercera, pues pudiera ser solamente la muerta más el viento, ¿verdad? Serían las tres combinaciones. Entonces, en el caso de por ejemplo, en el caso de la 1, ¿sale? Tendríamos 1.2 del momento muerto, que vendría siendo 15, más el momento de la viva, que sería 20, aquí, disculpe, aquí tendríamos 1.6 de 20, ¿sale? Y aquí hacemos el cálculo, ¿verdad? ¿Sale? En ningún caso nos debe de fallar, esperaría yo, ¿verdad? 15 por 1.2 más 20 por 1.6, ¿sale? Esto me da 50 toneladas metro. En el caso de la combinación 2, ya me fui muy allá. En el caso de la combinación 2, tendríamos 1.2 de muerta, serían 15 más 1.0 de la viva, que serían 20, ¿sale? Pero por alguna razón el viento está en succión y entonces aquí tendría menos 1.0 del viento, que serían 10. ¿Sale? Entonces a ver qué me calcula. Y en el último caso, el último de los casos tendría 3, 0.90 de 15 menos 1.0 de 10. ¿Sale? Entonces llego a poner 1.2 por 15 más 20 menos 10, ¿sale? Esto me da 28, esta combinación me da 28, ¿sale? Y la última sería 15 por 0.9 más, menos 10, ¿sale? Aquí tendría
3.5 toneladas metro. Entonces, estos de aquí, estas ecuaciones que tengo aquí, representan de esta ecuación, representan las lambda i por qi, ¿verdad? La sumatoria de lambda i por qi. Esta de acá representaría el factor phi por la resistencia nominal, ¿verdad? Y entonces, en este caso, aquí para todos estos casos, acá yo tendría que 54, que es la resistencia que tengo yo aquí, ¿sale? Es menor, ¿verdad? Que todos los anteriores, 50, 28 y 3.5. ¿Sí me explico? Y entonces estoy satisfaciendo el diseño. Eso es a lo que se refiere en el caso del diseño. También en el caso de ASD es muy similar, ¿sale? Vamos a tener combinaciones aquí de D más L, acá de este lado sería D más 0.75 de L más 0.75 del viento, ¿vale? Acá de este lado sería 0.6 de la muerta, como quiero ahorita se lo voy a poner, más el viento completo, ¿sale? Estos vendrían siendo las análogas a cada una de estas combinaciones, ¿sale? Y sería comparar contra la resistencia nominal, pero la resistencia nominal entre omega. ¿Sale? Lo que vendríamos haciendo aquí sería, pues si se pudiera, ¿sale? En el caso, esto como le digo, esto es de LRFD, si se pudiera en el caso de ASD, aquí lo voy a poner, para ASD, ¿sale? Esta ecuación, si se pudiera, ¿verdad? Si se pudiera, ¿sale? Tendríamos la sumatoria de KI entre, bueno, debería ser menor o igual que phi entre la sumatoria de lambda i, ¿verdad? Por la resistencia nominal. Muy similar, que sería muy similar. Si se pudiera, esta ecuación está incorrecta, por supuesto, ¿sale? Pero lo que yo sí le puedo decir es de que esta ecuación correctamente escrita ya en ASD, o sea, digo, esta ecuación está mal, nada más para dar una ejemplificación, ¿sale? Sería la sumatoria de KI, ¿sale? Menor o igual que la resistencia nominal sobre omega, ¿sale? Esto vendría siendo en el caso de ASD, ¿sale? Y pues pudiera ser basado en lo mismo, ¿no? En estas probabilidades de falla, en todos estos factores que de 0.75 y de 0.6, pues también obedecen a esas probabilidades de falla, ¿no? O sea, no están desacopladas a la probabilidad de falla. Bueno, espero que esto le haya quedado claro. Entonces vamos a ver algunas combinaciones. Estos serían combinaciones para el diseño estructural. ¿Sale? Y entonces, le voy a dividir en dos, va a ser ASD y acá de este lado le voy a poner LRFD, ¿sale? Y entonces, en el caso de ASD, pues como le dije, serían sumatorias de QI, ¿vale? Acá de este lado serían sumatorias de lambda I, son factores por KI, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, una primera combinación, pues sería el caso de la muerta, únicamente por carga muerta. El análogo en LRFD vendría siendo 1.4 de la muerta. ¿Okay? La combinación 2 viene siendo muerta más viva. ¿Okay? Acá de este lado el análogo sería 1.2 de D más 1.6 de L. 2. El 3 viene siendo muerta más 0.75 del viento más 0.75 de la viva más 0.75 del viento, ¿sale? De acá el análogo a este sería 1.2 de D más 1.0 de L más 1.0 de W. Pero aquí le voy a hacer agregar algo más, porque acuérdese que el viento puede ir en la dirección, por ejemplo, si va de norte a sur y luego puede ir de sur a norte,
¿sale? Ahí cambiarían las acciones. Entonces aquí vendrían unas cargas o unas combinaciones en el caso de los negativos. Esto sería para cuando va el viento, por ejemplo, en esta dirección, ¿sale? Y luego cuando viene en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces el negativo vendría siendo cuando viene el caso contrario, ¿sale? Hay que agregarle esos negativos. En el caso de el ASD también tendríamos muerta, bueno, 0.6 de muerta más 1.0 del viento. El análogo a este, aquí me faltó el menos, más menos, acá de este lado sería 0.9 de D más menos 1.0 del viento. Si mal no recuerdo. Y en el caso, tenemos también combinaciones para sismo, también combinaciones cuando tenemos nieve y otras cosas, pero esas no las vamos a ver, ¿sale? Esas las vamos a dejar para que ustedes las investiguen en base al ASCE 710, ahorita les voy a poner la referencia de dónde salieron estas. ¿Sale? Entonces tenemos, por ejemplo, también una combinación que sería muerta más 0.75 del bien, de la viva, más menos 0.75 del sismo, ¿sale? El análogo a este sería 1.2 de D más 1.0 de L más menos 1.0 del sismo. Y finalmente tendríamos 0.6 de la muerta más menos 1.0 del sismo. Y acá de este lado tendríamos un 0.9 de D más menos 1.0 del sismo. ¿Okay? Eso vendrían siendo en base a los factores de resistencia, ¿no? De carga. ¿Sale? Aquí le voy a poner que donde D es muerta, L es viva, ¿sale? Aquí le voy a poner W es viento, ¿sale? Y estos serían, vendría siendo sismo. ¿Okay? En el caso de como le decía, un segundito porque estoy viendo esto. En el caso de... se me olvidó. Sí, en el caso del sismo, en el caso del viento y del sismo, sale, como le digo, van reversibles, ¿no? En el caso de cuando van a una dirección o a la otra. Sí, toda esta información salió, todas estas combinaciones y más, ¿verdad? Porque aparecen también, aparecen, como le digo, con viento, con lluvia, etcétera, ¿sale? Entonces, para otras combinaciones, cheque el ASCE 716, ¿de acuerdo? ASCE 716, yo no lo tengo, ¿sale? Por ahí le puse en los recursos del, ¿cómo se dice? El programa analítico le puse el ASCE 10, el 710, ¿sale? Que es una versión previa, ¿ok? Ese está libre para que usted lo descargue, no tiene ninguna restricción, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que, ¿cómo se llama? Utilizar el 16 para utilizar la norma del 16, ¿verdad? O sea, no podemos mezclar, no podemos mezclar. Y eso es una de las conclusiones que ahorita le voy a poner aquí al final. Sale como una nota, se lo voy a poner en verde para que no se olvide. Nota. Sale, si el diseño está basado en LRFD, ¿sale? Si está basado en LRFD, es decir, combinaciones, ¿sale? Combinaciones en base a LRFD, estas que estamos viendo aquí, estos de aquí que le estoy poniendo aquí, ahorita le voy a borrar esto, ¿sale? Pero son estos de aquí, del LRFD. Si están basados en esas combinaciones, usted debe utilizar el diseño, ¿sale? Debe, o más bien dicho, la capacidad
debe estar calculada por LRFD. Es decir, si usted va a utilizar factores de carga, también tiene que utilizar los respectivos factores de resistencia. ¿Sale? No se vale utilizar, por ejemplo, combinaciones de ASD y luego utilizar los factores phi, ¿verdad? Porque estas serían cargas más chicas, si lo ven, o sea, es 0.6 con respecto a 0.9, 0.75 con 1, 1 aquí, ¿verdad? De la muerta con 1.2 de acá, ¿sale? Entonces, nos daría cargas más chicas, ¿sale? Y luego yo además utilizo el factor de resistencia phi, pues eso está equivocado, o sea, tendría que utilizar omega en el caso del diseño de la especificación. No puedo estar mezclando. Si mis combinaciones están evaluadas en ASD, ¿sale? Debe de utilizarse una resistencia basada en ASD. Si las cargas están evaluadas por LRFD, ¿sale? La capacidad también debe de estar evaluada en LRFD. No podemos combinar. Entonces, esta capacidad y estas combinaciones tienen que estar como en un acuerdo, ¿no? Tienen que ser iguales. No podemos calcular mezclando los códigos, ¿sale? Lo mismo también acá. Si el diseño está basado en ASD, es decir, combinaciones en ASD, ¿sale? La capacidad debe estar calculada por, por ASD, ¿vale? Bajo el acuerdo, ¿verdad? No se puede mezclar ASD y LRFD. Son conceptos distintos. No podemos evaluar cargas por ASD y utilizar factores de resistencia en LRFD o al revés, ¿verdad? Evaluar cargas por LRFD sale como un caso súper crítico, ¿verdad? Que sería aumentarle mucho la carga y luego utilizar un factor de seguridad todavía muchísimo mayor. Entonces eso no se vale, no se vale aunque sea la opción más crítica, es decir, sí, como yo le decía, o sea, evalúo aquí las cargas por LRFD y luego diseño, o sea, calculo mi capacidad por SD, eso no se vale, no se vale mezclar. Entonces, si usted empieza por LRFD, tiene que acabar en LRFD. Y si usted empieza por ASD, tiene que tiene que acabar por ASD. ¿Okay? No se debe de mezclar. ¿Okay? Bueno, hasta aquí espero que no tenga ninguna pregunta. Vamos a ver si quiere algunos problemas y luego le voy a encargar el resto de la parte de la evidencia. El resto de la parte de la evidencia. Denme un segundito nada más. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos entonces a hacer el primer problema. ¿Sale? De aquí le voy a encargar la otra parte de la evidencia, la parte de que hace falta de evidencia. Aquí le voy a poner un problemilla donde evalúe algunas cosas, ¿no? Entonces, este va a ser el problema 1. ¿Okay? Parte del ejemplo que ya vimos, vamos a calcular. ¿Sale? Vamos a poner aquí. Determine la acción crítica de diseño en base al vamos a poner si quiere primero LRFD de la viga cargadora, que es una viga secundaria, de un sistema de piso.
Entonces, mire, le voy a hacer el dibujo. El dibujo va a ser un sistema de piso chiquito. Estructura. Por aquí tiene vigas. Vigas principales. Lo voy a poner así. Estas son vigas principales, las rojas. ¿Sale? Y vamos a tener entonces vigas secundarias, que son las que van a cargar el sistema de piso. Así, ¿no? ¿Sale? Entonces la separación que vamos a poner aquí, digo, lo voy a manejar ahorita en metros por lo pronto. ¿Sale? La separación la voy a poner que sean 3 metros, ¿okay? Entre elementos, ¿verdad? Si hiciéramos un corte, aquí lo voy a poner en negro. Si viéramos un corte, pusiéramos A-A, ¿sale? El corte lo veríamos así, ¿no? Sería un sistema de vigas, así, más o menos, ¿no? Así vendría siendo, aquí tendría el sistema de piso por encima. Decía la sección A-A, ¿sale? Y si viéramos un segundo corte, que se lo voy a poner aquí, veríamos un sistema losa cero, más o menos así. ¿Sale? Que no vamos a ver el diseño, o sea, vamos a ver el diseño muy por encimita, ¿sale? En base a unos manuales de Ternio. ¿Sale? Aquí se vería la viga, ¿no? Lateralmente se vería la viga. Serían los patines de la viga. Sistema de piso, y aquí vendría la losa cero. ¿Sale? Entonces déjenme aquí ponerle, a lo mejor indicarle, esta es una losa cero. Esta es la losa cero. ¿Sale? Y este de aquí es la viga secundaria, la que nos muestra el análisis, ¿no? ¿Sale? Y como le decía, la separación de estas, entre estas vigas, ¿sale? Es de 3 metros a centros, ¿de acuerdo? Más por simplicidad, ¿no? Se lo voy a poner así. ¿Sale? Entonces, la carga muerta, estas ya están evaluadas, como quiera vamos a hacer posteriormente cómo evaluar estas cargas. ¿Sale? Pero lo que me interesa, bueno, antes de que se me olvide, ponerle el claro aquí. Necesitamos el claro. Le voy a poner, pues me gustaría unos 7 metros. Aunque están algo grandes, ¿verdad? Están muy separadas para 7 metros, pero bueno, así lo vamos a poner. Entonces, la carga muerta van a ser alrededor de 500 kilogramos por metro cuadrado. Ya incluye el peso del sistema de las vigas. O sea, incluye, aquí le voy a poner, incluye peso propio de vigas secundarias. ¿Okay? Y una carga muerta de 250 kilogramos metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que estamos pidiendo sería la acción crítica de diseño. Entonces, lo primero sería evaluar la carga actuante en cada una de las vigas. Aquí le voy a poner, primero que nada, sería 1.1, sale determinación, carga
actuante. ¿Sale? Eso vendría siendo lo primerito. Ups, me fui muy abajo. Entonces sería, primero si quiere, la muerta. Y entonces, mire, el ancho tributario de estos elementos estructurales, déjenme si quiere me regreso tantito antes de avanzar, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Aquí le voy a poner una viga, un elemento en azul, ¿sale? Entonces aquí tendríamos, así ya vendría, ¿verdad? O sea, la mitad de la losa iría para esta viga, es decir, este cachito aquí. Estoy analizando la viga esta, aquí se la voy a, esta viga. Entonces la mitad de ese segmento viene hacia la viga, esta otra mitad también viene hacia la viga. Entonces tomaría estos valores, ¿no? Entonces, como les decía, el ancho tributario, este de aquí, le voy a poner AT, sería igual a 3 metros, igual, lo mismo, 3 metros. ¿Sale? Con la excepción de las del extremo, ¿verdad? Que estas del extremo, pues tendrían nada más 1.5, ¿verdad? Solamente la mitad cada este lado también. ¿Sale? Todas las vigas intermedias tendrían un ancho tributario de 3. Entonces, ahora sí, como le decía, vamos a hacer el cálculo primero. Entonces, el ancho tributario es de 3 metros, ¿sale? Entonces, la carga muerta, la W muerta va a ser el ancho tributario por la carga D, ¿sale? Entonces, aquí tendría, yo le puse aquí 500, ¿sale? Aquí tendría 3 metros, 500, entonces esto me daría 1500 kilogramos metro lineal. ¿Ok? En el caso de la viva, ¿sale? Pues también el ancho tributario sigue siendo 3, entonces la carga viva, en una distribuida de la viga, sería el ancho tributario por L, 3 por 250. Y entonces eso me daría la mitad de esto, serían, si mal no lo calculé, serían kilogramos, 750 kilogramos metro lineal. Entonces vamos a tener dos vigas, ¿sale? Le voy a poner una primera viga, ¿sale? Con claro de 7 metros, ¿sale? Aunque realmente debería estar articulada doble, ¿verdad? Pero bueno, estoy poniendo un rodillo, entonces sería 7 metros. Y acá de este lado, pues también 7 metros, ¿sale? Pero las cargas, la primera, en el caso de la carga muerta, pues aquí iría la carga muerta, ¿sale? Este sería de 1500, ¿sale? Y en el caso de la carga viva, sería 750. ¿Sale? Tengo dos opciones: multiplicar por los factores y sumar las cargas. Esa sería una opción, y después hacer el análisis, o bien calcular el análisis de cada uno de los elementos por separado, o sea, calcular el diagrama de cortante, el diagrama de momentos, y luego después sumar los momentos. Ese es el esquema que yo voy a hacer. Voy a hacer el cálculo, o voy a hacer el análisis para cada uno. Entonces aquí voy a poner como 1.2 análisis estructural, ¿sale? Nada más voy a hacer el cálculo de momentos, ¿sale? Entonces 1.2 análisis estructural, ¿sale? Aquí tendría entonces muerta, ¿okay? Y entonces tengo mi viga, aquí la voy a volver a copiar nada más, sería 1500 kilogramos por cada metro lineal, ¿sale? Aquí tengo 7 metros, ¿sale? Y el diagrama de momentos me quedaría más o menos así. Acuérdese que pues sería W por L al cuadrado sobre 8. Entonces tendríamos 1000
1500 por el claro, que serían 7 por 7 entre 8. Según a mí me da 9187.5. Este serían kilogramos por metro, ¿verdad? Esto es para la carga muerta. Para la carga viva, pues sería algo similar. De hecho, sería la mitad. Le voy a volver a poner. ¿Sale? Voy a tratar de hacer las operaciones completas y con el hecho de que usted pueda pues de que no se le vaya nada, ¿no? Este también sería WL cuadrada sobre 8. En este caso tendríamos 750 por 7 por 7 entre 8. ¿Sale? Y este entonces me da 4593.75 kilogramos metros. Entonces aquí le voy a poner el momento de la muerta es igual a 9187.5, ¿sale? Y el momento de la viva, ¿sale? Es de 4593.75, ¿sale? Y como a mí no me interesa tanto, aquí lo voy a redondear, sería 1188, ¿sale? Y acá de este lado pues sería 94 kilogramos metro y kilogramos metro. Muy bien, y ahora sí entonces vamos a evaluar la carga, la acción crítica de diseño, lo que nos pedía, ¿no? Entonces 1.3 sale acción crítica. Acción crítica de diseño, y entonces pues la combinación para LRFD es 2 puntos, 1.2 de D más 1.6 de L. En este caso pues tendría a 1.2 del momento en muerta más 1.6 del momento en viva, ¿sale? Entonces aquí me quedaría 1.2 por pues, FUPE es 9188, sale más 1.6 de 4594, ¿sale? Y este sería el momento último de diseño, o aquí lo que llamamos nosotros MR, que sería momento requerido. Momento requerido. Entonces, pues ya nada más sería calcular. Aquí tendría 1.2 por 9188 más 1.6 por 4594. Esto me da 18,376 kilogramos. Ese es el resultado de esto. ¿Vale? Es un problema bastante sencillo. Generalmente, el caso de vigas de un sistema de piso se gobiernan por carga muerta y carga viva. Es muy raro que se gobiernen por carga de viento o carga de sismo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a hacer otro problema. ¿Vale? ¿Qué tanto tiempo nos queda? Nos quedan, yo creo que 5 minutos. ¿Sale? Entonces, yo no creo que vaya a tener chance de poner encargar la evidencia para el día de hoy, por lo que vamos a tener que dejarlo para la siguiente sesión. Y todavía voy a hacer un tercer problema de estos. Entonces ya no voy a tener tiempo, más que voy a hacer este problema, ¿sale? Entonces aquí sería determine la acción de diseño para la viga principal de un marco.
Entonces vamos a suponer que el sistema de piso que acabamos de poner está sobre un marco estructural. ¿Sale? Aquí le voy a poner el marquito. Y entonces, a ver, déjenme un segundito nada más para... Muy bien, entonces continuamos. Entonces vamos a suponer que tiene, este marquito tiene cargas, se los voy a poner así. O sea, son cargas inventadas, no se preocupen. Carga muerta, carga muerta. Arriba de esto también tenemos carga viva. Sería carga viva. Carga viva. Y luego posteriormente además vamos a tener una carga sísmica en los nodos del marco. Entonces aquí tendríamos carga de sismo 1, carga de sismo 2, ¿sale? Con diferentes valores. ¿Sale? Yo le voy a hacer, le digo, solamente el análisis de uno de los elementos. ¿Sale? Me lo voy a inventar, ¿de acuerdo? Entonces este es el que yo voy a analizar, ¿sale? De los cuales del análisis me arrojó que para el caso de la muerta me dio un diagrama más o menos así. Ok, un diagrama más o menos así. Aquí le voy a poner que estos son 20 toneladas metro, 20 toneladas metro. Sale simétrico en el caso de la muerta. En el caso de la viva, ¿sale? Me arrojó algo similar. Okay, este de aquí le voy a poner 15 toneladas metro. 15 toneladas metro. Y finalmente, el caso del sismo, del análisis me arrojó esto. ¿Sale? Pero se lo voy a poner así, ¿de acuerdo? ¿Sale? A lo mejor en un caso de carga, ¿sale? Bueno, se lo voy a poner así. ¿Sale? Ahí más o menos. Van a ser también 20 toneladas. ¿Sale? ¿Por qué le estoy poniendo la otra flechita? Esta línea punteada, porque acuérdense que es reversible. Sale en una dirección, sale en esta dirección. Cuando va el sismo en esta dirección, los momentos se van a contrarrestar, ¿verdad? Es decir, acá de este lado tendría momentos, ¿cómo se llama? Compresiones por arriba, tensiones por abajo, ¿sale? Que se van a contrarrestar. Sería un momento positivo, ¿verdad? Este sería un momento positivo que se contrarresta con este negativo de la carga viva, ¿sale? Del otro lado, en este otro extremo tendría momento negativo, que sería 20, y ese sí se va a sumar con 20 de la muerta y 15 de la viva, ¿sale? Eso sería cuando van a una dirección. Cuando va en la otra dirección, ¿sale? Se revierten y entonces este se hace positivo, ¿sale? Este de aquí se hace positivo y este de aquí se hace negativo, ¿tá? Entonces, eso es a lo que me refiero con el caso de los reversibles, ¿no? Y tenemos que considerarlo, considerar los dos, los dos efectos, ¿sale? Yo voy a considerar el caso, en este caso, para no estar batallando, voy a considerar solamente el lado, sería, si este es mi punto B, este es mi punto B, este es mi punto A y este es mi punto B, yo voy a considerar únicamente los del lado B, ¿sale? Para que se sumen todos, ¿no? Que sean todos momentos negativos, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a aplicar las diferentes combinaciones, ¿sale? Ya aquí está el análisis, pues esto ya es directo del análisis estructural, ¿sale? Lo que nos haría falta sería nada más evaluar las diferentes combinaciones. Entonces
aquí vamos a poner entonces como 2.1 combinaciones aplicables y acciones. Entonces, pues vamos a ponerle entonces la combinación 1.2 más 1.6 de L, esa sería la 1. La 2 sería la combinación de 1.2 de D más 1.0 de L más menos 1.0 del sismo, ¿sale? Y luego tendría la 3, sería combinación 0.9 de D más menos 1.0 del sismo. ¿Okay? Entonces, cada una de estas las voy a evaluar, aquí lo voy a poner a un ladito, ¿sale? Ya para acabar, ya con esto cerramos el día de hoy, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para esta combinación aquí tendría 1.2 del momento de la muerta, que sería 20, más 1.6, ups, ya se movió, ahí está, 1.6 del momento de la viva, que sería 15, eso me daría esa acción. La combinación 2, pues sería 1.2 de 20, más 1.0 de 15, más 1.0 de 20, evaluando del lado B, ¿de acuerdo? Evaluando del lado B. Y luego el último caso sería 0.9 de D, que sería 20, más 1.0 de, ¿cómo se llama? De 20 también, que sería el sismo. Estamos evaluando, como le digo, el lado B únicamente. ¿Okay? Entonces hacemos esta operación y vamos a ver cuál sería la combinación crítica de diseño y ahí vamos a cerrar el día de hoy. Entonces tendríamos 1.2 por 20 más 1.6 por 15. ¿Vale? Aquí tenemos 48 toneladas metro. ¿Sale? Luego tenemos 1.2 por 20 más 15 más 20. Este me daría 59. Y finalmente la última sería 0.9 por 20 más 20. Sería 38. Entonces, este de aquí, o sea, mi diseño estaría gobernado por el caso de la combinación 2. ¿Sale? Que le ponemos, por lo tanto, diseño gobernado por combinación 2 con un momento requerido de 59 toneladas. Entonces la viga que yo diseñe tiene que tener al menos 59 toneladas basados en LRFD, ¿verdad? ¿De acuerdo? 59 toneladas. O sea, si me da 60, si me da 62, si me da 65, todo está bien, ¿verdad? También no le voy a poner 90, ¿verdad? Sería demasiado sobrado. Pero al menos tengo que cumplir con 59. Bueno, entonces el día de hoy aquí la vamos a dejar. La próxima sesión ya le encargo la parte de tareas. La parte de tareas, por ahí entonces a lo mejor le daría un día más, ¿verdad? Un día más para que pueda hacer la evidencia. Bueno, gracias. Hasta luego.